estamos de regreso en el Café de la Mañana por Telecontacto Canal 57 desde Santiago para toda la República Dominicana y el mundo. Hoy tenemos un invitado especial porque aparte de ser un experto también es de la casa. Tenemos con nosotros al ingeniero Luis Fernando García, quien es experto en bolsa de valores, pero también nos va a hablar de otros temas importantes que están en la palestra dominicana, como es el asunto del fondo de pensiones. Yo creo que Luis Fernando prácticamente no necesitaría presentación, pero lo tenemos por primera vez en el programa y para nosotros es un grato honor, ingeniero, tenerle aquí con nuestros televidentes. Saludos, Luis Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, saludos José Rafael, Luis Vegas, le agradezco la gentileza de permitirme llegar a su público, luego de nosotros también pues ver nuestro propio programa a las 7 de la mañana que se retransmite todos los lunes, o sea que gracias a ustedes por permitirme llegarle a su público tan prestigioso que lo ve todas las mañanas, incluyéndome a mí. Buenos días a todos. Saludos, Luis, un placer tenerte con nosotros. Has despertado un tema, vamos a decir así, despertado de forma técnica, y es el tema del fondo de pensiones de la República Dominicana. Este tema ha traído mucha controversia. Hay muchos que dicen que es correcto entregar el 30% a los ahorrantes, que es incorrecto por un sinnúmero de variables económicas que han expresado sobre el particular. Pero Luis, desde el aspecto técnico, ¿cuál es la realidad de los fondos de pensiones? Ciertamente, ¿es factible entregarlo? ¿Afectaría a la economía? ¿Causaría algún tipo de perjuicio económico a la República Dominicana? ¿Cuál es la realidad técnica de esto? Mira, totalmente de acuerdo. No hay ningún problema en entregar esos fondos. Eso debe ser lo correcto, entregar los fondos. Desafortunadamente nosotros no tenemos cultura bursátil y tenemos que transferirnos y extrapolar nuestra cultura fuera de la bolsa. Entonces, los mercados trazan la línea de la economía real mundial. Los mercados son los que dictan cuál será la política monetaria de los bancos centrales poderosos. Porque si la Reserva Federal en Estados Unidos tiene expertos monitoreando los mercados futuros y los commodities para hacer una política monetaria correcta, el nuestro también debe hacer lo mismo. Entonces, hay que recordar que estamos viviendo una época anormal a lo que estamos acostumbrados a vivir. La economía y el mundo ya no es el mismo, por lo menos por el momento. Es un momento que es anormal. Entonces, como todo ha cambiado y se han perdido millones y millones de empleos, en Estados Unidos ya van casi 40 millones de empleos que se han perdido en los pasados 8 semanas, entonces hay que inyectarle liquidez a la economía para reactivar esa maquinaria. Esos que dicen que va a dañar la economía, eso es falso de toda falsedad. No conocen del funcionamiento de los mercados, porque si la Reserva Federal le está inyectando, en esta semana le inyectó 7 trillones de dólares al mercado, compró 80,000 millones de dólares en bonos que están garantizados por hipotecas y ha aumentado la masa monetaria en prácticamente un 46% del PIB. El Banco Central de Suiza la aumentó un 122% el déficit, el Banco Central de Japón 115%, el Banco Central de Inglaterra 26% y así sucesivamente. Entonces el nuestro también debe de inyectarle la liquidez al mercado para reactivar esa economía. Antes del coronavirus teníamos un 22.8 de tasa de desempleo. Hoy asciende, antes de que se reactivara la economía, por lo menos a un 50-60%. Entonces no es verdad que si ese dinero que salió de la economía, si le inyectamos 175,000 millones, va a sobrecalentar la economía. Eso no es cierto y no se compadece con la realidad de los mercados. Lo correcto es inyectarle esa liquidez, pero yo estoy de acuerdo
que no se le dé de los fondos de pensiones de los trabajadores. No, yo estoy de acuerdo, como este es el país que más crece, dice el gobierno y el Banco Central, que se le dé de la ganancia que nosotros hemos obtenido durante ese crecimiento y que los fondos de pensiones se dejen intactos para cuando los trabajadores se retiren. El gobierno que busque ese dinero y lo ponga en el mercado y le pague 3 meses a los empleados. Eso es lo correcto y eso es lo que se debe hacer. Luis Fernando, tomando en cuenta la experiencia en otros países, porque yo sé que los economistas también han visto lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, como el Perú, que se ha tomado de ese fondo de pensiones y se le ha dado a la gente, y que han tenido también la opción, los mismos usuarios, de elegir si lo retiran por completo el fondo o si lo van haciendo por parte. Viendo la experiencia en otros países que no ha sido halagüeña, ¿tú crees que podría implementarse sin que afecte a los dominicanos? Sobre todo porque déjeme decirle, esto no va a afectar al gobierno ni a los funcionarios ni a los empresarios que ya tienen su futuro asegurado. Esto podría afectar a los propios trabajadores. Entonces, viendo la experiencia en otros países, ¿qué podría decirnos el ingeniero Revela aquí en el Café de la Mañana en cuanto a esta posibilidad? Perú tomó la medida correcta, José Rafael, porque es que mira qué es lo que está pasando. Cuando se pierde el empleo, nosotros hemos dicho muchísimas veces que se avecinaba una crisis brutal descomunal porque los mercados estaban sobreextendidos con 11 años comprando. Los bancos centrales con política monetaria negativa están socavando los beneficios de los depósitos en los bancos y era insostenible en el tiempo. El coronavirus solamente fue un detonante. Ahora bien, los países que han tomado la medida de inyectarle liquidez y de devolverle a los trabajadores parte de sus recursos, que yo estoy totalmente de acuerdo, y que se haga con los cuartos que nos ganamos en ganancia, que es lo correcto de hacer el gobierno, no va a pasar nada, porque aquí se han perdido millones y millones de empleos y la única forma de recuperar la economía es con liquidez. O sea, cuando a ti se te queda un vehículo, si tú vas para Santiago, para Higüey, y el vehículo se te queda en la capital por gasolina, ¿qué tiene que hacer José Rafael o Luis Vera para continuar? Para igual echarle gasolina a ese vehículo. Lo mismo pasa con la economía. El combustible que mueve la economía es la liquidez en el mercado. Y si en República Dominicana, antes del coronavirus, teníamos 22.8% de tasa de desempleo y hoy tenemos más de un 50%, hay que inyectarle liquidez a la economía para poder reactivarla. De lo contrario, no va a funcionar. Esas son posiciones políticas de esos funcionarios, posiciones políticas del gobernador y posiciones políticas de todos los que quieren que no se le inyecte el dinero. Pero aquí no estamos hablando de posiciones políticas. Estamos hablando de posiciones económicas y que favorecen al país y favorecen a las familias dominicanas. Eso es lo correcto y hay que devolverle ese dinero de lo que nos hemos ganado con tanto crecimiento por los pasados 20 años que dice el Banco Central que hemos crecido. Luis Fernando, sí, adelante, José Rafael. Ese mismo tema, ese dinero, porque los economistas estudian mucho, le dan muchas páginas para la izquierda, ese dinero está en manos de quién, porque todavía incluso nosotros hemos tenido legisladores en el programa y no nos saben explicar. Oye, eso, Luis Fernando, un legislador que no sepa dónde está el fondo de pensiones, en manos de quién está el dinero, si realmente lo tienen las AFP o el gobierno lo ha autorizado, como se dice. ¿En manos de quién está ese dinero ahora mismo? Bueno, muy simple, José Rafael. Hacienda tiene 35.8 de los 577,000 millones y el Banco Central tiene 40.8 de los 577,000 millones y las instituciones financieras tienen un 12%. O sea que entre esas tres instituciones, pero Hacienda y el Banco Central nada más tienen las 2/3 partes de ese dinero que han usado. 76% entre el Banco Central y Hacienda tiene ese dinero en su poder y un 12% las instituciones financieras. O sea que estaríamos hablando de casi un 90% entre ellos tres. O sea, el dinero está ahí. Lo que tiene que hacer el Banco Central es
como es una economía que tanto crecemos, que crecimos un 7, que crecimos un 6, que es la economía más sólida de Latinoamérica, y eso es lo que ellos siempre han pregonado, esa es su retórica. Bueno, porque le busquen a los trabajadores los 177.000 millones del pago de 3 meses de esa ganancia y que le dejen sus fondos de pensiones intactos. Eso lo está haciendo Alemania, eso lo está haciendo la Comunidad Europea, eso lo está haciendo Estados Unidos y eso lo están haciendo los poderosos. Eso es lo que nosotros queremos que ellos hagan. Está correcto devolverle el dinero, pero de lo que nos hemos ganado. Y respondiendo a tu pregunta, José Rafael, el dinero está en manos del Banco Central 40.8 y de Hacienda 35.8 y los bancos comerciales 12%. De acuerdo a las informaciones, precisamente continuando con la pregunta de José Rafael, de acuerdo a las informaciones que se han emitido, supuestamente no se pueden entregar los fondos de pensiones porque no están de manera líquida, sino en certificados. Ahora bien, tuvimos el gran escándalo, Luis Fernando, de que el Banco Central vende a Hacienda bonos del fondo de pensiones para enfrentar supuestamente la crisis del COVID-19. Tu opinión sobre el particular de este asunto, donde los trabajadores están protestando, están reclamando, entonces viene el Banco Central y vende a Hacienda bonos de los mismos fondos de pensiones. Mira, eso que dicen que el dinero está en certificado, que no está líquido, eso es falso, de toda falsedad, porque un certificado es cuarto cash inmediatamente. El gobierno lo que tiene que hacer es redimir eso, buscarse otro que se lo compre en los mercados secundarios, porque el gobierno dice que tenemos una economía sólida y en crecimiento, y cuando va a colocar bonos soberanos a Wall Street, nos dice, miren, queríamos 3.000 millones y está tan buena nuestra economía que aparecieron 8.000 millones en 20 minutos. Bueno, que vayan y lo vendan, que en 10 segundos lo van a vender. Que vayan, cojan su certificado y lo vendan en Wall Street y le digan, nosotros queremos vender estos bonos y cambio y fuera. O sea, eso es lo que tienen que hacer, vender esos bonos de nuevo y buscarse un nuevo acreedor, o sea, a quien deberle ese dinero. Pero ya vuelvo y reitero que mi opinión personal debe ser que se le entregue ese dinero a los trabajadores de lo que nos hemos ganado y que no se toque su fondo de pensiones. El país está en capacidad para hacer eso porque somos la economía que más crece por los pasados 20 años. Eso no ha dicho el gobierno y eso no ha dicho el Banco Central. O solamente es retórica ese crecimiento y ahora sale a relucir que no tienen ese dinero. Bueno, porque lo busquen, porque ellos lo tienen ese dinero y hay que entregárselo a los trabajadores. Eso es lo correcto para poder poner a funcionar esta maquinaria que se llama economía y que estamos más de un 50% en tasa de desempleo ahora mismo. ¿Cómo recomienda un economista como Fernando que se retiren los fondos? ¿Se pondría a opción de los usuarios que retiren una parte o que lo retiren todo lo que le toque, o el que no quiera retirarlo que lo mantenga ahí? ¿Cómo recomendaría Luis Fernando? Mira, José Rafael, no vamos a decir algo con la intención de molestar a los economistas. No, yo soy ingeniero civil de profesión y experto en bolsa, no economista. Entonces, porque el pueblo debe entender que para ser experto en bolsa, para saber en bolsa, no se necesita ser economista, no se necesita ser financista. Puede ser un abogado, puede ser un médico, uno de los más prestigiosos inversionistas de Wall Street, de los traders, de los professional traders de Wall Street, es el señor Alexander Elder, un psiquiatra ruso, un doctor ruso, y es uno de los más brillantes profesionales de Wall Street. Entonces era solamente para hacer esa observación, José Rafael. Mira, los fondos se pueden entregar mensual, que le entreguen su dinero por 3 meses. El gobierno que busque esos 175.000 millones y que mensualmente le mande su cheque, o que vayan a retirar su cheque para que ellos lo usen a su discreción en el consumo de la economía, como lo están haciendo los países desarrollados y los poderosos, que tienen bolsa de valores en común poderosa y que le están inyectando trillones de dólares. Por eso dijimos que ya, por ejemplo, la Reserva Federal acaba de inyectarle 7 trillones de dólares a la bolsa y el Banco Central de Europa, Alemania, está garantizando un 35% de PIB para el mercado. O sea que nosotros debemos de garantizar un 4% del PIB ahora mismo
es necesario, es fundamental para el desarrollo de la economía. Y no es cierto que va a sobrecalentar la economía, porque estamos con una tasa de desempleo de casi un 50, un 60%. Eso pasara si estuviéramos en full empleo y en condiciones normales, que no la tenemos ahora mismo. José Rafael Lemus. ¿Es prudente, Luis Fernando, el porcentaje que se estima entregar del fondo de pensiones? ¿Qué entiendes tú? ¿Se aguanta un porcentaje mayor o se debería disminuir, que no sea el 30, sino que sea el 20 o el 15, como se ha estimado en estos días? Mira, yo en esa parte, Luis, estoy en desacuerdo con que se usen los fondos de los trabajadores, porque yo entiendo que ese dinero debe de usarse cuando Luis se va a retirar y cuando José Rafael se va a retirar. Yo vine de retirada para acá hace 3 años. Todavía no me toca mi pensión, pero yo pagué mi pensión hace 30 años. Entonces, si llego vivo a los 65 o a los 62, el día que yo decida coger mi pensión, la voy a coger mi pensión. Pues ya yo le pagué mis impuestos al gobierno norteamericano por 32 años. Entonces, lo correcto sea que tú llegues a tu edad de jubilarte con tu pensión completa. Por eso es que el gobierno tiene que buscar ese dinero. Y si no tiene el 30%, el gobierno que busque el 25%. Y si no tiene el 25%, que busque el 20%, pero que lo busque y se lo entregue a los trabajadores, porque eso es lo correcto. Si un gobierno quiere hacer algo correcto por un pueblo, se le ha presentado ahora, en esta ocasión, la oportunidad de oro de hacer lo correcto por su pueblo. Y todo aquel que se oponga está en su derecho de oponerse. Lo único que lo está haciendo sin conocimiento de causa, porque no puede probar, como nosotros hemos probado, por qué los Estados Unidos acaban de inyectarle 7 trillones de dólares al mercado, por qué Alemania le acaba de inyectar, le está inyectando 35 billones de dólares, de euros semanal al mercado. Entonces, si usted no puede probar eso, usted está equivocado. Entonces, el que quiera ponerse de acuerdo, primero que vaya a los mercados y que busque qué están haciendo los poderosos Japón, Inglaterra, Francia, Alemania, con sus ciudadanos y con el mercado. Luis Fernando, hay una preguntita sí. aquí. Me llega una preguntita de mi compañera que me dice que te haga. Por ejemplo, en algunos países europeos, como Italia, el gobierno le ha otorgado a las familias que aportan al fisco, ¿verdad? A la gente que aporta a los impuestos, le ha otorgado la suma de 500 euros, a las familias. ¿Qué tú dices que podría copiarse de ahí, de esos países europeos? Bueno, pero no eso está pasando. Eso está pasando no solamente en Italia, sino que pasa en Estados Unidos. A todas las personas que trabajaron y que perdieron su empleo le está llegando un cheque semanal. Y le está llegando $600 adicional por la crisis del coronavirus, por la pandemia. A todos. El presidente Trump pidió 3 trillones de dólares al gobierno federal para dar ese dinero. Y eso le va a llegar por 6 meses. Entonces, más una ayuda adicional. Es posible que se extienda por 9 meses si no hay una recuperación. Eso es lo correcto. Porque para eso son los estados, para eso son los gobiernos. Entonces, el gobierno dice que no tiene dinero. Bueno, pero aquí hay funcionarios que han depositado 2.800 millones, 27.000 millones, 85.000 millones y no pasa nada. Entonces, tenemos leyes para una cosa y para otra no tenemos leyes. Entonces, los pueblos tenemos que entender que si nuestros funcionarios no nos funcionan, bueno, pues en 4 años se tienen que ir. Cuando nosotros aprendamos eso, a elegir bien nuestros funcionarios, a nuestros legisladores, a nuestros ejecutivos que van a dirigir la nación, usted no nos sirve, usted dura 4 años y no vuelve jamás al tren gubernamental, porque eso es lo que hacemos en Estados Unidos, porque el voto de Luis Fernando García es un voto duro. Entonces, si un funcionario, yo entiendo que no hizo lo correcto por mi comunidad, bueno, pues ese funcionario se va 4 años y no vuelve más. Tiene que ser así. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones para que nuestros políticos les sirvan al pueblo y no que se sirvan de nosotros. Eso debe mandársele no 8,000 pesos. A los trabajadores debieron de darle 13,000 pesos todos los meses de lo que nos hemos ganado. Eso es lo correcto. Eso es lo que están haciendo los países desarrollados. Y como nosotros crecemos más que los países desarrollados, porque busquemos esos cuartos que el gobierno no tiene. Luis Fernando, desde tu óptica, futuro de la economía dominicana, ante esta negativa del gobierno, nos has hecho una explicación magistral sobre cuál es la gasolina, así lo vamos a decir en términos llanos, cuál es la gasolina que necesita la economía. Y la gasolina definitivamente es
Uno de los es la liquidez. O sea, estamos enfrente de una situación donde el país intenta recomponerse después de un letargo de más de 2 meses, 2 meses, personas paralizadas sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el futuro que tú vislumbras a la economía dominicana ante esta Mira, situación? el futuro es sombrío. Primero, nosotros no tenemos cultura bursátil y eso es crítico. Y nosotros hemos insistido todos los domingos tras domingo en nuestro programa que el ingeniero revela, que se transmite los domingos a las 11 de la mañana por el canal Telecontacto 57, de que necesitamos que nuestros empresarios vayan a la bolsa, que se pueda crear la cultura bursátil. ¿Qué futuro puede tener un país que tiene 500,000 bancas y no tiene 200,000 puestos de bolsa? ¿Qué futuro puede tener un país que desincentiva el ahorro a sus ciudadanos? ¿Qué futuro puede tener un país que no sabe invertir en bolsa? ¿Qué futuro tiene un país que depende de lo que nos diga otro? Entonces, eso hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo ya, para que se pueda trazar una política monetaria correcta en nuestro país, sea para los próximos gobernantes que vienen. Tenemos que buscar profesionales que puedan monitorear la bolsa para que le digan al presidente, al ejecutivo, a los funcionarios: mire, esto es lo que va a pasar a la bolsa, va a subir la materia prima, va a subir el crudo de petróleo, va a subir el oro, va a pasar esto con el dólar, con el euro, para que hagamos cambios. Ustedes saben las veces que nosotros les recomendamos al gobierno comprar oro a $1,250 la onza y él cuesta 1,730. El gobierno tuviera 1,500 millones de dólares adicionales en reserva. El futuro de nuestro país depende de qué tan rápido podamos avanzar con la cultura bursátil para incentivar el ahorro, la inversión, y entonces eso va a multiplicar por 1,000 los ingresos del gobierno en impuestos. De eso se trata, de crear la cultura para que haya desarrollo, pero para eso necesitamos instituciones fuertes y hay que parar la corrupción y la impunidad. El funcionario que se lleve 100 millones de pesos para su bolsillo, 100 millones de años presos y se le confiscan todos sus bienes. Es así y tiene que ser así. Estados Unidos nos garantiza a los ciudadanos americanos que ningún funcionario se puede robar un centavo. Él se lo puede robar, pero si lo cogemos, ¿sabe cuántos años le vamos a cantar? Tiene que ser así para que los países se puedan desarrollar. Instituciones fuertes, mercados de valores fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Bueno, interesante la participación de Luis Fernando en nuestro programa, El Café de la Mañana, ya en los últimos minutos, y quiero que en esta pregunta, Fernando, ya sintetizando, viene un nuevo gobierno para el país. Eso lo sabemos a ciencia cierta, porque sea el PLD que se quede o sea la oposición que obtenga el mando, así será, vendrá un nuevo presidente. ¿Será ese presidente que tendrá que bregar? Claro está, el Congreso tiene la voz cantante en este momento con el tema del fondo de pensiones. ¿Será el próximo presidente que tenga que bregar con el asunto del fondo de pensiones en caso de ser aprobado por el Congreso? Porque ahora como que veo una recula por parte de la oposición y que como que no están de acuerdo ahora con el asunto de distribuir el dinero de las pensiones. Bueno, todos los problemas que vayan a ocurrir, se le va a, definitivamente las próximas autoridades van a ser las responsables de esto. Ahora bien, las autoridades salientes no están exentas de su compromiso y de su responsabilidad. Nosotros hemos dicho muchísimas veces que no debiéramos llegar al 75% del PIB en deuda externa, estamos en el 58%. Entonces, las próximas autoridades no les espera un gobierno fácil. ¿Se puede recomponer la economía dominicana? Sí se puede. Si se frena la corrupción y se frena la impunidad y los fondos son destinados a obras sociales que generen riqueza para los pueblos, en este caso para la República Dominicana, y se fomenta la cultura bursátil, se fomenta el ahorro, se fomenta la inversión, que si José Rafael quiere gastar 1,000 pesos en juego, en algo que no le va a dar beneficio, pueda depositar 200 pesos en un banco, el ahorro. Entonces ese dinero a la larga va a favorecer al gobierno porque vamos a tener dinero disponible para las pequeñas y medianas empresas para financiarse.
Entonces el 70 o el 75% de los empleos viene por ahí. Y si no hay dinero en los bancos, en el sistema financiero, esas empresas desaparecen. Lo correcto es incentivar el ahorro, incentivar la inversión, frenar la corrupción, atacar la impunidad y fortalecer las instituciones. Cuando los dominicanos hagamos eso, entonces tendremos un país en el camino correcto al desarrollo y al crecimiento económico. Bien, ahí está. Yo creo que hemos tocado gran parte de los temas con Luis Fernando García de la casa, y hoy ha estado con nosotros como el invitado estelar del Café de la Mañana, e interesante abrir el lunes realmente con estas informaciones de Luis Fernando que nos ha dado detalles técnicos sobre la misma. Pero antes de irnos, Luis Fernando, el economista Andy Dawager hizo publicaciones y se refirió al tema del fondo de pensiones, hablando de unas ganancias que se obtenía con dichos fondos por parte del Estado, y consideró populacheras las declaraciones sobre este en particular. Tu opinión, Luis, porque tú sacaste numeritos reales e hiciste un análisis de lo que mencionó o dijo el famoso economista, vuelvo y repito, Andy Dawager. Fíjate, la estatura de él como profesional no era para dejar esos datos en el aire. Él dijo que esos fondos iban a generar 636 millones de pesos en rentabilidad al año, pero él no dijo a qué tasa de interés están colocados esos certificados, esos 40,000 millones. Tampoco dijo la tasa original, tampoco habló de la desviación estándar de la depreciación del peso con relación al dólar, y tampoco habló de la inflación, que es 3,66. Si nosotros solamente le agregamos la inflación, que es 3,66, nosotros sacamos la variable que él debió de habernos las dado, que era 1.59, para que se generaran los 636 millones de pesos en el año. Si a eso yo le saco un 3.66 menos 1.59, eso me da 2.07. En vez de producir una ganancia de 636 millones, eso genera una pérdida de 828 millones de pesos. ¿Por qué? Porque él no nos está dando la variable. Nosotros le dijimos que un profesional de su estatura no debe de dejar datos en el aire. Él tiene que darnos esos datos. El pueblo necesita esos datos y los trabajadores lo necesitan. Que nos dé la tasa de interés real de esos certificados, que le diga al pueblo cuál es la inflación y que le diga al pueblo cuál es la desviación estándar del tipo de cambio. Entonces hablamos de rentabilidad y rendimiento. Los trabajadores pierden 6.25 anual con el tipo de cambio y pierden 3.66 con la inflación, o sea que pierden 9.91. Se deprecia el dinero de Luis Veras y de José Rafael Batista todos los años. Si eso lo multiplicamos por 30 años, se deprecia casi un 300%. Entonces, no es cierto que se está generando rentabilidad. Eso hay que corregirlo, y hay que corregirlo ahora con profesionales en bolsa que busquen una inversión correcta de esos fondos para que pueda generar rentabilidad en beneficio de los trabajadores y del país. Bueno, ahí está. Fernando, yo sé que estamos trabajando virtualmente, pero no sé si tiene una tacita de café al lado. Entonces el café de la mañana. Ya me lo tomé. Ah, okay. Y seguro que fue flor de oro. Simbólicamente flor de oro. Vamos a brindar y ahí mismo vamos a despedir la transmisión, y te agradecemos la participación aquí con nosotros para aclararle al país estos datos tan importantes sobre el manejo de los fondos de pensiones de los trabajadores. Así que estamos muy agradecidos, y también agradecidos de nuestros televidentes que nos siguen día tras día por aquí, por Telecontacto, Canal 57, el Café de la Mañana. Mañana es otro día, brindamos con Flor de Oro Café. Sí, señor. Aquí está. Hasta mañana.